ahí mi reporte. Y bueno, ya voy a seguir con muchas cosas que traigo hoy en la mochila, porque sí, hay bastante que compartir con ustedes, pero antes déjenme saludar a nuestra primera invitada, porque ya ve que los muertos por el COVID, la campaña de vacunación, de acuerdo a Broso y a Loret, son la noticia. Bueno, pues hablemos de eso. Le doy la bienvenida a la doctora Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días todavía. Muy buenos días, Vicente, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Oiga, a ver, ayúdeme a entender lo que le critican. Y digo, si es crítica, está bien, aquí somos libres como el viento, usted puede expresarse. Pero muchos le critican que en México no se hayan vacunado tantos millones como en Estados Unidos. Se hacen tontos porque saben que México no es Estados Unidos no es México. Pero también se hacen tontos porque parecen no entender que en Estados Unidos se le pidió a la farmacéutica Pfizer que hiciera producción de la vacuna contra el COVID-19 exclusivamente para Estados Unidos en la planta que tienen en la Unión Americana, algo que no tenemos en México. Y mucho se ha hablado de la falta de distribución, una distribución que no es equitativa de las vacunas. ¿Será que no se está logrando una distribución rápida por falta de qué? ¿De voluntad? ¿De materia prima? ¿De qué? Ayúdeme a entender esta situación, doctora, si me permite pedírselo. Claro que sí, Vicente, y me parece muy pertinente que estés poniendo el ojo del huracán donde hay que ponerlo. Por un lado, estamos viviendo un terrible acaparamiento de las vacunas por parte de 10 naciones, es decir, el 75% de la producción mundial de vacunas está siendo únicamente concentrada por naciones que tienen una alta capacidad de adquirirlas inclusive a un sobreprecio, Vicente. Y por el otro lado, se está viviendo un punto de quiebre que me parece muy alarmante, que es la situación del desabasto de materia prima para poder dar continuidad a la producción de las vacunas. ¿Y por qué se está dando esto, Vicente? Finalmente, desde el año pasado se puso sobre la mesa, se puso en los reflectores de que, ojo, pudiera haber un desabasto de componentes que se requieren en la fabricación, no solo del antígeno, Vicente, sino inclusive, por ejemplo, hoy por hoy se está visualizando que va a haber una terrible escasez de la arena que se necesita para poder producir el vidrio que contiene la vacuna. O sea, imaginémonos ya a inclusive ese nivel de detalle, Vicente. Y bueno, yo que he estado presente en la campaña de vacunación en zonas pobres, en zonas rurales, como acá en Sonora, en donde fui testigo de cómo la gente llega en guaraches, en sombrero, la gente humilde, la gente incluso que a lo mejor no tiene la televisión disponible para informarse. Por ellos es que estoy sacando este tema, doctora, porque creo que hay una gran manipulación mediática para el golpeteo político, y que lo diga una académica como usted es importante. ¿Usted también lo ve así, que hay una muy mala leche, perdón por la expresión, de los que se pronuncian muchas veces en torno a este tema? Por supuesto, debemos de visualizar que de ser un tema de crisis sanitaria pasó a ser un tema altamente politizado, y esto es a nivel global. Ninguna nación está fuera de este contexto. Entonces, cuando se mete la mano de la política a un tema que es meramente sanitario, ahí es donde comienza el desastre. Por un lado, también vemos
que las farmacéuticas están generando ahora ya un fenómeno que yo le denomino lo que es la prostitución industrial. ¿Por qué? Porque se están yendo con los gobiernos que más les dan por cada dosis fabricada, a pesar de haber tenido contratos ya firmados desde el año pasado, pero esto no ha sido garantía para estar proveyendo las vacunas que habían comprometido a diversos países. Y por el otro lado también estamos viendo que estos egos industriales y políticos de los gobiernos pues hacen negociaciones en lo oscurito, y también hay una gran complicidad, Vicente, entre algunos gobiernos y algunas farmacéuticas que se oponen de manera categórica a que se libere o se exente de manera temporal lo que son los derechos de las patentes a los antígenos. Entonces, esta situación que estamos viviendo, por supuesto que afecta a todo tipo de poblaciones, como atinadamente tú lo mencionabas, en cualquier tipo de ciudad, en cualquier país, ocurren historias donde los retrasos de las vacunas es un punto de quiebre, donde no vamos a ver que este año en realidad la vacuna sea la esperanza para poder despresurizar esta pandemia. Y lamentablemente esto que estamos viviendo, como te lo mencionaba previamente, el desabasto de la materia prima, me parece que es un punto sumamente preocupante, donde se tiene que avanzar, donde en realidad el diálogo debe de trascender más allá de las buenas intenciones, pero ya acciones en concreto, donde se deben de mover hacia alianzas entre farmacéuticas competidoras, donde se debe de mover hacia donde los organismos multilaterales abran nuevamente el diálogo de que se liberen estas patentes, porque fíjate qué locura, Vicente, hay capacidad instalada en diferentes fábricas del mundo, pero resulta que como no son las dueñas de la patente, no pueden fabricar la vacuna. O sea, son las ironías que estamos viviendo hoy por hoy en esta crisis sanitaria. Fíjese que hay periodistas que desde el extranjero también están presionando con sus opiniones, poco o mucho, pero al final son sus opiniones. León Krause, por ejemplo, el hijo de Enrique Krause desde Estados Unidos, él trabaja para la cadena Univisión en Los Ángeles, dice, Biden dice que el 4 de julio será el día de la independencia del virus para Estados Unidos. Pues a menos que acaparen en Estados Unidos las millones de dosis que están disponibles, porque necesitamos miles de millones de dosis, y tengo entendido que no llegan todavía ni a las 1,000 millones de dosis producidas en el mundo, doctora. Y muchos se preguntarán, ¿por qué Biden sí? ¿Por qué Biden hace estas compras de millones de vacunas, de dosis de Pfizer, de Moderna? Ofrece que a partir de mayo se podrán vacunar los mayores de 18 años. ¿Por qué sí Biden? ¿Por qué sí Estados Unidos? ¿Por qué sí Chile en el caso latinoamericano? ¿Y por qué México no? Yo insisto en que pues, México tiene sus propias realidades, pero ¿usted cómo lo entiende desde la geopolítica, doctora? Claro, Vicente, en términos de geoestrategia debemos de visualizar que lamentablemente pues es en este acaparamiento que se está generando al interior de 10 países, pues el principal es Estados Unidos, donde por un lado ha limitado las exportaciones de las vacunas producidas al interior. Por el otro lado, a nivel global es importante que veamos que las farmacéuticas han producido 400 millones de vacunas, pero ojo, se requieren entre 10,000 y 14,000 millones de vacunas. O sea, este abismo de hablar de 400 millones de vacunas ya producidas al día de hoy, contra casi 14,000 millones, o sea, este abismo hace una brecha donde, por supuesto, Estados Unidos se empodera al tener 2 farmacéuticas que producen al interior de su país, que por supuesto que tienen el control también de decidir organizar, porque ellos ya prácticamente, Vicente, llegaron a los 100 millones de dosis aplicadas, pero aquí lo importante es que Estados Unidos debe de ver que al final de cuentas hay
haya pues una estrategia regional donde se pueda avanzar, porque nada le va a servir a Estados Unidos de manera aislada que ellos sí puedan avanzar en lograr este 70% de población adulta vacunada para lograr la inmunidad, mientras el resto del mundo no. Es decir, la reactivación económica, dada esta interdependencia entre las naciones, pues se tiene que dar, pero de una manera colectiva. ¿Por qué México no? Me parece que este plan de vacunación que se planteó desde el año pasado careció, por supuesto, de estrategia, de gente experta en el que se debe de hacer pues todo un equipo multidisciplinario, Vicente, para poder aplicar en tiempo, en forma, en lugares remotos, de acuerdo a las características de las vacunas. Por supuesto que en términos de diplomacia de las vacunas se ha hecho una extraordinaria labor, pero hoy por hoy ya la realidad, la forma de operarlo, de llevar a cabo y de implementarlo, pues no es un asunto menor y no es un tema de nada más presentar en una diapositiva un plan que a la luz se ve bonito, pero que a la realidad me parece que todavía hay muchísimas áreas de oportunidad para que se pueda avanzar y lograr lo más que se pueda a lo largo de este año, Vicente, porque pues esto va para largo, se requieren muchos años más para poder completar esta cantidad abismal que yo mencionaba de vacunas, pero ojo, no olvidemos, Vicente, que vienen nuevas cepas y que en algunas vacunas se requiere ajustar la fórmula para que cubra justamente estas nuevas cepas, Vicente. Entonces me parece que esto que estamos viviendo tiene diversas aristas con diferentes dimensiones y con muchos actores involucrados, donde aquí, pues, lo más importante no es echar culpas, sino buscar soluciones, porque todos somos corresponsables. Qué bueno que lo está diciendo para cerrar, doctora Contreras. Dice que de las diapositivas a la realidad hay un gran trecho. Bueno, del Twitter a la realidad también hay un gran trecho. Y en el Twitter se pronuncian muchos, la gran mayoría de los políticos, como Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD, quien escribe: no es lo mismo comprar que tener, y no es lo mismo tener vacunas que vacunar. Van casi 4 millones de vacunas COVID-19 aplicadas desde el 24 de diciembre, que equivalen al 3.05% de la población, una sola dosis. Estamos por debajo de la media de los países de América Latina de 4.6%. Pues me parece muy simplista, hasta ridículo, un análisis de cuántos caracteres puede uno poner en Twitter para pues hablar de un tema tan complejo como usted lo está planteando, doctora. Sí, por supuesto. ¿Me da su opinión acerca del tuit? La última parte casi no te escuché, se fue un poquito el audio, me quedé en el tema de los caracteres y ya de ahí casi no te escuché, Vicente. Si me pudieras volver a comentar la última parte, de favor. Nada más quiero que me dé su opinión acerca de este tuit de Jesús Zambrano, que dice que no es lo mismo comprar que tener y no es lo mismo tener vacunas que vacunar. Van casi 4 millones de vacunas COVID-19 aplicadas desde el 24 de diciembre, que equivalen al 3.05% de la población, una sola dosis. Estamos por debajo de la media de los países de América Latina de 4.6%. Les decía que a mí me parece un análisis pues muy simplón, muy ridículo, pero con toda la intención. Es que se ha politizado pues el tema y no lo permitieron que se desarrollara meramente en lo profesional, en lo científico, doctora. Así es, Vicente, y me parece que cuando hay doctores que se involucran en la política y también políticos que le quieren jugar a ser doctores y dar fórmulas mágicas, ahí es donde viene y revienta todo. Me parece que para eso la ciencia tiene a científicos, los políticos tienen políticos y me parece que ahí es lo importante, donde se debe de hacer sinergias, pero no podemos estar jugándole a tener profesiones que no nos corresponden. Me parece muy importante que al final de cuentas aquí se vaya al meollo del tema, no a la política, sino a la ciencia, para poder resolver un tema cuyo origen es una cuestión justamente sanitaria. Hoy por hoy esta situación, Vicente, más allá de las declaraciones desafortunadas y de argumentos, sin datos, pues me parece que aquí lo importante es que nosotros también como sociedad civil nos movamos, nos informemos, no nos dejemos justamente comprar,
con la vacuna para un voto, no nos dejemos y no caigamos en tentaciones de contar con información que no son de fuentes formales ni oficiales. Y aquí, al final de cuentas, Vicente, pues yo vuelvo a poner como dedo en la llaga toda esta complejidad de cadena de suministro de vacunas y de aplicación. Esto es multifactorial y por ende se requieren equipos multidisciplinarios para poder opinar, ya sea en redes sociales o en otro tipo de medios de comunicación, pero teniendo los argumentos pues sólidos y con datos claros para que esto no siga contaminando, porque cuando ya se mete la política, se intoxica todo y entonces así vamos a estar en una eternidad, Vicente. Así es. Doctora Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana, le agradezco mucho que nos acompañe. ¿Por qué no cierra con sus redes sociales, si así lo desea? Claro que sí, Vicente, muchísimas gracias. Pues me gustaría antes que nada cerrar primero con una frase que es que el mundo se está dividiendo en países vacunados y países sin vacunar. Mis redes sociales son @AribelContreras, me encuentran en Twitter, en Facebook, LinkedIn o bien en Instagram y me va a dar mucho gusto que podamos interactuar y pues muy agradecida con Vicente por este espacio, poder compartir diferentes opiniones que siempre enriquecen y uno aprende aquí en tu espacio, Vicente. Doctora, le agradezco mucho, le mando un abrazo. Otro de regreso, Vicente, y muy buenas tardes. Gracias, es la doctora Aribel Contreras Suárez hablando con nosotros sin censura.